medida fuerte del gobierno. El gobierno se mete fuerte en la discusión de las reformas de pensiones. Incluso el presidente de la República, lo habíamos escuchado durante la semana pasada, discusiones, aparecía Matei, aparecía Kast, se metía la ministra Jara, apareció el presidente de la República también. Pero post-Navidad sigue el tema fuerte, hay declaraciones cruzadas también. Y el gobierno ahora sí, Bárbara Mena, con una propuesta muy dura, considerando que la fecha del debt límite es el mes de enero, ¿no? Bienvenida, un gusto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que ya queda muy poco para que se pueda llegar a este eventual posible acuerdo que se podría concretar entre los senadores de oposición y el gobierno. Recordemos que actualmente se está tramitando en la Comisión de Trabajo del Senado la reforma de pensiones, donde en paralelo había una mesa técnica, principalmente de expertos previsionales, que estaban abordando también la reforma previsional, y de esa mesa técnica nació un informe técnico con distintos puntos relevantes que van a abordar también los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Qué es lo que se propone? No esperan ellos, al menos, es en enero tener concluido un acuerdo que se ha demorado. De hecho, el 24 de enero se cumple un año desde que la reforma de pensiones se aprobó en general en la Cámara de Diputados. Ha pasado un año en que el Senado ha estado tramitando esta reforma y todavía no ha logrado sellar este tan esperado acuerdo que permita darle viabilidad a un proyecto que está esperado también por los pensionados y los futuros pensionados también. Y justamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que todavía no se puede concretar ese acuerdo. Ya estas semanas son semanas distritales en el Congreso, por ende no hay Congreso. Y recién el 6 de enero se va a retomar la discusión previsional, se va a retomar el Congreso y se espera al menos poder avanzar en un acuerdo en esta fecha. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es que hay distintos informes, de hecho principalmente un informe por parte del Observatorio de Perspectivas, que es un centro de estudios vinculado a la Asociación de AFP, ha entregado detalles de esta propuesta previsional que nace de este informe técnico que yo les mencionaba, que es parte de las negociaciones que tiene el Ejecutivo con algunos parlamentarios, y hace varios cuestionamientos, principalmente a dos puntos en específico. Uno es el destino de un 0,5% del 6% de cotización extra a el bono tabla, que busca principalmente compensar las diferencias de expectativa de vida entre hombres y mujeres, porque actualmente aquella mujer que tiene el mismo salario, el mismo tiempo cotizado que un hombre, recibe un 11% menos de pensión solo por vivir más. Y justamente eso es lo que se ha conversado en las negociaciones que ha tenido el gobierno con los senadores de oposición y de oficialismo actualmente en el Senado. ¿Qué es lo que critican desde este centro de estudios? Dicen que este 0,5%, este bono tabla, no sería sostenible en el tiempo, al igual que el denominado mecanismo de préstamo que se contempla en la actual reforma de pensiones, porque el gobierno propone que del 6% de cotización extra con cargo al empleador vaya un 3% destinado a las cuentas individuales de cada trabajador y un 2% sea un mecanismo de préstamo, es decir, que cada trabajador que cotiza a modo de préstamo presta este 2% al Estado, y ese 2% se devuelve cuando la persona se jubila. Es decir, cada trabajador, el día que llegue su momento de jubilación, se le va a reembolsar ese 2% con un interés adicional. Pero durante todo su periodo va a aportar este 2%. Y justamente ese préstamo que harían los cotizantes, haríamos todos los cotizantes, es lo que están cuestionando en este estudio, y dicen que eso quizás no va a ser sostenible en el tiempo, porque podría generar una deuda bastante alta por parte del Estado, y eso es preocupante en el sentido de que no sea sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con esa información que ha nacido de ese estudio? Y es que el presidente Gabriel Boric, a través de la cuenta de X, hizo una respuesta con respecto a este estudio generado por el Observatorio de Perspectivas, y justamente podemos pasar a revisar parte de esa gráfica que tenemos preparada con las declaraciones del presidente de la República, donde dice: a las AFP no les gusta la reforma de pensiones.
Por ende, claro, es muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones. Esa es la respuesta que da el presidente Gabriel Boric a raíz de este estudio que surge por parte de este Observatorio de Perspectivas que está ligado a la Asociación de FP. Nosotros tratamos de contactar también a la Asociación de FP para tener alguna declaración con respecto a esta respuesta que entrega el presidente de la República, pero no tuvimos mayor respuesta, no quisieron referirse a este tema. Pero sí hay más declaraciones con respecto a esta arremetida que surge justo en medio de estas negociaciones que hay previo a un futuro acuerdo, un posible acuerdo en torno a la reforma de pensiones. Se lo preguntamos también a la ministra del Trabajo, así que podemos pasar a revisar también parte de esas declaraciones. Dale. Después de tantos meses, casi 20 meses diría yo, de tramitación de este proyecto, de repente es un poco tarde para empezar en el minuto de cierre a presentar dudas o a leer informes que después generen más confusión en los comentarios que despejen dudas. Pero si hay una voluntad y algún liderazgo que se quiera sumar para que aquí esto se pueda confluir en un acuerdo, va a ser bienvenido. Porque hay mucho incentivo a tratar de diferenciarse y hacer que esto no resulte, ¿no? Alerta. Claro, ahí escuchábamos parte también de las palabras de la ministra del Trabajo que hoy día conversaba con nosotros en Radio Infinita y justamente entregaba detalles con respecto a este posible acuerdo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Cerca de las 4:30 de la tarde se va a reunir el gobierno con parlamentarios, principalmente senadores de oficialismo que son miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, para abordar también detalles con respecto al futuro de la reforma previsional. Se espera que en los próximos días también exista esa misma reunión con los senadores de oposición, miembros también de la Comisión de Trabajo, con el fin de ir buscando estos acuerdos para poder destrabar la reforma que actualmente está trabada por estos dos puntos importantes, que es la separación de la industria y también el destino del 6% de cotización adicional. Y de ese destino aparece esta posibilidad de este mecanismo de préstamo, también este 0,5% que se podría destinar al bono tabla y bono de cuidados, y eso ha generado también bastante revuelo y respuestas por parte de este centro de estudios que está vinculado a la Asociación de FP. Entonces ahí desde el gobierno creen que hay una especie de relación también, y por eso responden con este tuit que aparecía actualmente en pantalla. Tenemos también declaraciones de algunos parlamentarios que han estado muy activos con respecto a la discusión de la reforma previsional, así que pasemos a revisar. Que las AFP han lucrado con las jubilaciones de las chilenas y de los chilenos. Por lo tanto, si a ellos no les parece que sea positivo avanzar en la reforma, es claramente porque se empieza a acabar el negocio y empezamos a pensar en un sistema que sea solidario y en un sistema que favorezca hoy día a los jubilados. O sea, cuando uno revisa la cantidad de personas que reciben menos de 250.000 pesos como jubilación en nuestro país, más del 60% de nuestro país recibe menos de 250.000 pesos como pensión, estamos hablando de un sistema que no funciona. Uno esperaría que el presidente suba al debate y no se quede en consignas vacías, eslogan colegiales e incompletos. Lo que su propuesta busca en concreto es que los políticos se hagan de la plata de la clase media, repartirla, parte de ella, el próximo año para ganar votos, y que la gente tenga que confiar que en 30 años más los políticos le van a devolver la plata que le prestaron al gobierno. Esto es más falso que político pidiendo plata fiada. Claro, ahí vemos algunas reacciones con respecto a esta propuesta del Ejecutivo de este porcentaje de un 2% que sea una especie de préstamo que hacen los cotizantes al Estado y que finalmente eso se devuelve y se reembolsa cuando la persona ya esté jubilada. Y justamente lo que busca ese 2% es subir el monto de los actuales pensionados y también de los futuros pensionados, pero con un foco especial en los actuales jubilados, que al menos ese ha sido prácticamente el eslogan de la reforma de pensiones por parte del Ejecutivo, subir las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ya en los próximos días? Lo vamos a tener que ver ya en el mes de enero, cuando se retome la discusión previsional en la Comisión de Trabajo del Senado, donde ahí se espera que se pueda llegar a un eventual acuerdo entre los senadores de oposición, senadores principalmente de Chile Vamos, que son los miembros
de esa comisión con también los senadores de oficialismo, buscar algún acuerdo y finalmente esto después pueda pasar a la Cámara. Entonces todavía queda un camino largo en torno a la reforma de pensiones. Vamos a quedar pendientes a lo que va a ocurrir la primera semana de enero, prácticamente cuando ya se retome la discusión en el Senado, Rodrigo. Pero lo que no puede ser un pecado es vivir más años. Eso es como para muchos un gran problema. Vivir más años hoy día se transforma un gran problema en el tema de las pensiones. Imagínense a lo que hemos llegado en la discusión. Chao, Bárbara. Gracias por todo.